vaso. Es el órgano linfoideo mayor de todos. Es el órgano linfoideo mayor de todos. Este órgano filtra la sangre a diferencia del ganglio que filtra la linfa. Este es un órgano que filtra la sangre, el vaso. Está constituido por un estroma de tejido conectivo que se caracteriza por tener una cápsula de tejido conectivo, trabéculas de tejido conectivo y un hilio con tejido conectivo. Este estroma se parece al estroma de otro órgano linfoideo, el ganglio. Además de estroma, tiene un parénquima. Al parénquima le vamos a llamar pulpa. Y como estamos en el vaso, pulpa esplénica. Esta pulpa esplénica se especializa en dos zonas. Una sería la pulpa esplénica blanca y la pulpa esplénica roja. Hay dos pulpas en el parénquima, la roja y la blanca. Haremos un esquemita del vaso. Este es el hilio. Está en la parte externa. Una cápsula de tejido conectivo. Cápsula de tejido conectivo. Trabéculas de tejido conectivo. Trabéculas de tejido conectivo y el hilio. Esquematizado el estroma. Ahora vamos a identificar la parte del parénquima celular. Ingresa por el hilio una arteria, la arteria esplénica. Arteria esplénica. Esta esplénica se introduce en las trabéculas y se llama arteria trabecular. Arteria trabecular. La arteria trabecular se continúa con la arteria central. La arteria central se continúa con la arteria penicinada. La arteria penicinada tiene tres segmentos. Estos segmentos son la arteriola de la pulpa, la arteriola de la vaina o envainada y el capilar arterial terminal. Esos son los segmentos de la parte final de la arteria esplénica, que ingresa y da lugar a la arteria trabecular. La trabecular se continúa con la arteria central. La arteria central con la arteria penicinada. La arteria penicinada tiene tres segmentos, que serían la arteriola de la pulpa, la arteriola de la vaina y el capilar arterial terminal. Y estos a su vez se van a continuar con las vénulas y el sistema ya venoso que va a terminar saliendo por el hilio, la vena esplénica. Doctora, Esta última es el capilar arterial terminal. ¿Está? La penicilada. Nos interesa este segmento cuando hablamos de la pulpa esplénica blanca. Vamos a describir a la pulpa esplénica blanca. ¿Cuáles son los componentes de la pulpa esplénica blanca? Hay tres componentes de esta pulpa esplénica blanca. Una es la vaina periarterial de linfocitos T. Otro componente de la pulpa esplénica blanca, Otro componente son los nódulos. Aquí también hay nódulos. Como estamos en el vaso,
A los nódulos los vamos a llamar nódulos esplénicos. Este término es exclusivo para el vaso, ¿no? Esplénico. Nódulos esplénicos de eso, Malpighi. Y otro componente de la pulpa esplénica blanca son las zonas marginales. Zonas marginales. Otra vez, la pulpa o el parénquima del vaso se caracteriza en dos zonas. Una zona es la blanca y otra zona es la roja. La pulpa esplénica blanca y la pulpa esplénica roja. La pulpa esplénica blanca, sus componentes son la vaina periarterial de linfocitos T. Vaina periarterial de linfocitos T. Otro componente, los nódulos esplénicos de Malpighi. Tercer componente, las zonas marginales. Bien, este es nuestro esquemita del vaso. Ingresa por el vaso la arteria esplénica. Asciende por las trabéculas y cambia de nombre. Se llama arteria trabecular. La arteria trabecular se conforma con la arteria central. Esta que sea la arteria central. Y luego aquí tenemos la penicilada con sus 3 segmentos. En este lugar, donde está la arteria central, los linfocitos envuelven la adventicia de este vasito. Envuelven como si fuera una vaina, como una vaina. Envuelven y se disponen alrededor de la adventicia de la arteria central. Estos linfocitos exclusivamente son del tipo T. ¿Hay linfocitos T en el vaso? Sí, en la pulpa blanca. Exactamente alrededor de la arteria central, no en todo el trayecto de la arteria, solo en este segmento, alrededor de la arteria central. Este es un componente de la pulpa esplénica blanca, la vaina periarterial de linfocitos T. Como su nombre dice, vaina, envuelve a la arteria central. En algunos lugares hay mayor cantidad de linfocitos. Estos linfocitos forman los nódulos. Y este es el segundo componente de la pulpa blanca del vaso, los nódulos de Malpighi. Tercer componente, las zonas marginales. Zonas marginales. Y todo esto es la pulpa blanca del vaso, que se encuentra en todas las arterias centrales. Esta se va a ramificar. Hay muchos segmentos de arterias centrales. Estos están envueltos por linfocitos T. También tienen nódulos con linfocitos B. Linfocitos T en la vaina periarterial. Linfocitos B en los nódulos de Malpighi. Y en las zonas marginales tenemos linfocitos T, linfocitos B, células APC, macrófagos, células dendríticas. Esas son las células de las zonas marginales. En las zonas marginales hay linfocitos T, linfocitos B, los dos linfocitos. Además, células APC. ¿Qué significa APC? Células presentadoras de antígenos. Además, macrófagos y células dendríticas, foliculares. Células dendríticas o interdigitantes, células dendríticas interdigitantes. La pulpa esplénica roja. Vamos a borrar esto. Vamos a pulpa esplénica roja. Ocupa todos los espacios. La pulpa roja ocupa todos los espacios entre las vainas periarteriales, entre los nódulos y las trabéculas, y entre las zonas marginales. En otras palabras, todo el resto de espacios se denomina pulpa roja.
todo el resto de espacios oscuros, ya sea entre las trabéculas, entre la trabécula y el nódulo, entre las trabéculas y las zonas marginales y las vainas, etc., todo el resto se denomina pulpa roja. Y en verdad es de color rojo, porque tiene gran cantidad de eritrocitos. Componentes de la pulpa roja: eritrocitos, glóbulos rojos. ¿Se acuerdan de sangre? Dijimos, cuando los glóbulos rojos llegan o alcanzan los 120 días, aparece en su membrana un oligosacárido. Sabemos que el eritrocito es viejo por la presencia del oligosacárido. Después de esto, el eritrocito es identificado por el oligosacárido como viejo y es lisado en el vaso. ¿Qué es el vaso para el eritrocito? Un cementerio de glóbulos rojos. Como llegan tantos glóbulos rojos para ser lisados, estos espacios se ven de color rojo. ¿Por qué se ve rojo la pulpa roja? Porque tiene gran cantidad de glóbulos rojos. Además de glóbulos rojos, también hay glóbulos blancos. Glóbulos blancos, todos los glóbulos blancos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. De linfocitos, solo los B. Linfocitos B, no T, solo linfocitos B. Y estos linfocitos B se disponen a manera de cordones. Se encuentran formando cordoncitos junto con otros elementos celulares. Estos cordoncitos se denominan cordones esplénicos, porque estamos en el vaso. Cordones esplénicos de Billroth. Cordones esplénicos de Billroth. ¿Por qué tipo de células está formado los cordones de Billroth? Principalmente por los linfocitos B. ¿Hay nódulos en la pulpa roja? No. Los nódulos solo están en la pulpa blanca. ¿Cuáles son los componentes de la pulpa roja? Componentes celulares: eritrocitos, leucocitos. Eritrocitos y leucocitos, o glóbulos blancos, además de plaquetas. Eritrocitos, leucocitos, además plaquetas. Otras células: macrófagos y células ATC. Macrófagos, células ATC. Otro componente de la pulpa roja son los senos venosos. Senos venosos. Hay muchos senos venosos. Sí. Principalmente por los linfocitos B. Ahora, en el vaso, repasando los linfocitos, hay linfocitos T y linfocitos B, pero la distribución es diferente. No en todo el vaso hay linfocitos T y B, igual que en el ganglio. En el ganglio también hay linfocitos T y B, pero la distribución es diferente. En el ganglio hay linfocitos B, en la corteza y en la médula. Y los T solamente están en la paracorteza. Aquí en el vaso, los linfocitos T están en la pulpa blanca, en la vaina periarterial, también en la zona marginal, solamente. Y los B en los nódulos de Malpighi, también en las zonas germinales o en las zonas marginales y en la pulpa roja. En la pulpa roja solo hay linfocitos B, no hay linfocitos T. ¿Qué otros componentes se encuentran en la pulpa roja? Senos venosos, gran cantidad de senos venosos. Y todas las células de la sangre, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, además de plaquetas, macrófagos, células APC y los senos. Doctora, Sí. entonces la pulpa esplénica roja no tiene linfocito T. No. Ay, gracias. ¿Cuáles serían las funciones del vaso? ¿Ya?
¿Qué más? La linfa. No, sangre. Filtra la sangre, no la linfa. Filtra la sangre. Órgano filtrador de sangre. Sem baço não hay. Destrucción de eritrocitos. Dijimos es el cementerio de eritrocitos. ¿Sería un órgano hemolítico? Sí, es un órgano hemolítico. ¿Produce linfocitos el vaso? Sí, aquí, en el nódulo esplénico. Es un órgano linfopoyético porque produce linfocitos. También podría ser un órgano hematopoyético, ¿no? Puede ser como un órgano hematopoyético. Dijimos, puede haber formación de sangre en el hígado, dijimos en el vaso, hasta en el saco vitelino. Esto en la hematopoiesis prenatal. Sí, quería preguntar ahí. Pero lo vaso, para ser hematopoético, ¿es só cuando está en lo útero o es de la vida hasta qué edad? También después de la vida. Puede ser un órgano productor, solo si hubiese necesidad. Porque ya en la vida adulta la médula ósea es casi exclusivo órgano hematopoyético. ¿Qué otras funciones tendría el vaso? Ya hemos dicho hemolítico, hematopoyético, después linfopoyético, de defensa, porque hay fagocitosis, productor de anticuerpos, porque los linfocitos B producen anticuerpos, todos los anticuerpos. Recuperação de hierro en los glóbulos. Bien, recuperación de hierro, porque una vez que es lisado el eritrocito, libera el hierro. Y ese hierro puede ser reutilizado. Puede aportar hierro, ¿no? De los eritrocitos que han dejado el hierro. ¿Qué más? ¿Qué otra función? Si hacemos un corte transversal a este nivel, un corte transversal a nivel del nódulo esplénico, voy a dibujar al nódulo otra vez. Este nódulo puede o no presentar un centro germinal y la corteza, eso dependerá de qué, de un estímulo antigénico. Lo que estoy dibujando es un nódulo linfático, un nódulo primario o secundario. Primario porque está homogéneo, por lo tanto es inactivo. ¿Cuándo se activa? Cuando aparece un antígeno. Se activa y en el nódulo se reconocen dos zonas, una zona periférica y una zona central. La periférica se llama corteza o manto y el centro se llama centro germinal. Ahora este nódulo, como es homogéneo, debe ser un nódulo primario. ¿Corresponde al vaso este nódulo? No. ¿Por qué no? Daquele lado tem que ter uma artéria atravessando. Tendría que tener una arteria atravesando. Si nos fijamos, aquí hay una arteria. Y por lo tanto, para ser un nódulo del vaso, tendría que tener una arteria en corte transversal. Ahora sí, es un nódulo esplénico de Malpighi y no un nódulo común, por la presencia de la arteriola. Ahora, si se fijan, esta arteriola, que es la arteria central, no está en el centro. Está del centro afuera, pero dentro del nódulo. El centro germinal debe quedar libre por si tuviera que formarse linfocitos. El centro queda libre porque este centro es el que va a germinar linfocitos si aparecen antígenos. Este sería el centro y esta sería la corteza. Si se activara, la característica diferencial de este nódulo con el resto de nódulos es la presencia de una arteriola, excéntrico, no en el centro, pero dentro del nódulo. Los linfocitos están bien organizados en los órganos linfoideos. Están bien organizados en los diferentes órganos linfoideos. En algunos lugares, estos linfocitos no tienen una organización particular. A este tejido se llama tejido linfático difuso.
aquel que está formado por linfocitos que no tienen una distribución particular. Simplemente están infiltrados en los tejidos conectivos. Vamos a hablar del tejido linfático difuso. Tejido linfático difuso quiere decir que no tiene ninguna organización particular. Tejido linfático difuso. Este tejido linfático difuso se encuentra, por ejemplo, en la lámina propia. Se encuentra en la lámina propia del aparato digestivo o respiratorio. Del aparato digestivo o respiratorio. Aparato digestivo y del aparato respiratorio. Epitelio del aparato digestivo, específicamente del intestino. Dígame cuál es el epitelio del intestino. ¿Cilíndrico qué? Hay muchos cilíndricos. ¿Cilíndrico simple? Ya, epitelio cilíndrico simple. ¿Del intestino delgado o del grueso? Delgado. Si fuera del delgado, falta un detalle. Cilíndrico simple con microvellosidades. Cilíndrico simple con microvellosidades. Si fuera del intestino grueso, solo sería cilíndrico simple. Ahora es intestino delgado. Debajo del epitelio hay tejido conectivo. Este tejido conectivo laxo tiene gran cantidad de linfocitos. Pero estos linfocitos no tienen una organización particular. Si recuerdan, el tejido conectivo tiene células fijas y móviles. La célula más importante del tejido conectivo es el fibroblasto. Pero en ciertos lugares no es el fibroblasto, es el linfocito. A este tejido, que tiene gran cantidad de linfocitos, que no tienen una organización particular, se llama tejido linfático difuso. ¿Y dónde están estos lugares? En el aparato digestivo y en el aparato respiratorio. ¿Cómo se llama? Lámina propia. En la lámina propia del aparato digestivo y respiratorio se encuentra el tejido linfático difuso. Muchos linfocitos que no tienen una organización particular. Ahora, en estos lugares, en el aparato digestivo y respiratorio, además de tejido linfático difuso, se encuentran algunos nódulos. Y al tejido linfático difuso y nódulos le vamos a llamar tejido linfático relacionado o asociado con el intestino. Intestino. Abreviado, GALT. ¿Qué es la GALT? La GALT es el tejido linfático relacionado con el intestino y el tejido linfático relacionado con los bronquios. A este tejido se llama BALT. ¿Qué es la GALT? Es el tejido linfático relacionado con el intestino, con el tubo digestivo, que comprende tejido linfático difuso y nódulos. Tejido linfático difuso y nódulos. Aquí podríamos añadir un nódulo. Si estamos en el intestino delgado, por ejemplo, en el ilion, hay gran cantidad de nódulos. Estos nódulos, solo los nódulos, se llaman placas de Peyer. Placas de Peyer. ¿Qué es una placa de Peyer? Un nódulo linfático. Es un nódulo linfático limitado al ilion y al apéndice. ¿Hay placas de Peyer en el vaso? No, pero hay nódulos. Eso quiere decir que el término de placas de Peyer solo se utiliza para el ilion y el apéndice. Las placas, ¿cuáles son las partes de una placa de Peyer? Si está activada, corteza y centro germinal. Essa placa de Peyer está relacionada com o 2? Con la GALT. Certo. Con la GALT, pero no se encuentra en todo el intestino.
ni en todo el tubo digestivo. Las placas de Peyer se llaman así, son aquellos nódulos que están en el ilion y en el apéndice. En el apéndice, las placas de Peyer, es el apéndice, corte transversal del apéndice, la luz del centro. Aquí tenemos 4 capas, la mucosa, submucosa, músculo y serosa. En la mucosa, debajo del epitelio, se encuentran nódulos, una hilera de nódulos, con o sin centro germinal, eso depende de un estímulo antigénico. A estos nódulos que están envolviendo a la mucosa, cerca del epitelio, se llaman placas de Peyer. En el apéndice son muy característicos. Están alrededor del epitelio, debajo del epitelio, como si fueran cuarteles, a la espera de la entrada de un antígeno. ¿Cuántos años? Muchos. No puedo decir cuántos exactamente. Dígame. No, antígeno es un cuerpo extraño. No, Antigénico. Antigénico. Una sustancia antigénica, ¿sí? Que se utiliza como antiséptico, antigénico. Sí, pero nada que ver con esto. Yo estoy hablando aquí de antígenos. Es otro término, ¿no? Antígeno. El antígeno es un cuerpo extraño, que puede ser una bacteria, un virus, un parásito. Ahora, antígeno no es lo mismo que un inmunógeno. Un inmunógeno es una sustancia que se pone en contacto con un anticuerpo y que necesariamente produce una reacción, desencadena una reacción inmunológica. En cambio, el antígeno no necesariamente produce una reacción inmunológica, pero también se pone en contacto con un anticuerpo. En los bronquios, aparato respiratorio, tenemos tejido linfático difuso más nódulos. A esto se llama BALT. Pero los nódulos no se llaman placas de Peyer, simplemente son nódulos. En el aparato respiratorio hay una zona rica en nódulos. Esta zona se llama amígdalas. ¿Qué son las amígdalas? Son estructuras linfoideas. Las amígdalas son estructuras linfoideas. Están constituidas por un epitelio o una mucosa húmeda y debajo tejido linfoide. ¿Estructuras? Sí, son estructuras linfoideas. Están formados por una mucosa húmeda con epitelio y tejido linfoide. Hay varios tipos de amígdalas. Estas se encuentran en el orificio inicial de la faringe y forman un anillo, el anillo faríngeo de Wald-Bayer, porque están alrededor del orificio faríngeo. ¿Cuáles son los grupos de amígdalas? Las amígdalas palatinas, amígdalas linguales, amígdalas faríngeas, amígdalas tubáricas. Estas se encuentran en pares. Las amígdalas palatinas. ¿Alguna vez han visto cuando estaban con una faringitis o les dolía mucho su garganta? Han visto su garganta y seguramente se han asustado, ¿no? Porque han visto dos estructuras enormes. Esas serán las amígdalas palatinas, las que generalmente se pegan. Estas, las palatinas. Doutora, tem uma função de peso? Ahorita vamos a ver, primero hablaremos de la estructura y según la estructura van a deducir las funciones. Una amígdala palatina. Voy a dibujar una amígdala palatina. Esta es la superficie. El epitelio
es el estratificado plano no queratinizado. Epitelio de la amígdala palatina, estratificado plano no queratinizado. Debajo del epitelio, tejido conectivo con algunas glándulas. Presencia de criptas profundas o indentaciones. Cuando se han visto las amígdalas, cuando estaban enormes, me dijeron, han visto y han observado dos amígdalas enormes, han debido ver unos puntos blancos y se han asustado. ¿Qué eran estos? Las criptas profundas. Normalmente se ven. Son unas criptas, ¿no? Como unos agujeros profundos. Son las criptas amigdalares, de las amígdalas palatinas. Debajo del tejido conectivo se tienen cientos de nódulos linfáticos, con o sin centro germinal. Eso dependerá de un estímulo antigénico. Nódulos linfáticos. Ahora podemos reducir la función. Paulo. ¿Por qué defensa? Por los nódulos. ¿Y qué tienen los nódulos? Linfocitos. Normalmente, cuando la amígdala no ha sido afectado, esta es su estructura. Está bien. No se observan. Cuando uno mira, no se observan voluminosas. Pero si esto aumenta de tamaño, es porque ha aumentado la población celular. ¿Cuándo aumenta la población celular? ¿Cuándo se activan estos nódulos? Cuando ha ingresado un antígeno. ¿Y cómo puede entrar el antígeno si todo está cerrado? Saben que el epitelio constituye la primera línea de defensa. Si un antígeno nos va a atacar, tendría que pasar por este epitelio, lo cual es casi imposible, porque las células están bien juntas. Y no solamente juntas, sino unidas a través de medios de unión altamente especializados. Entonces, ¿cómo ingresa el antígeno? Porque nosotros abrimos la vía. Una tos fuerte, por ejemplo, puede desgarrar el epitelio. Sale todo el epitelio y es la entrada, ¿no?, para los antígenos. Ingresan los antígenos y automáticamente los nódulos se activan y estos se hacen enormes. Como aumenta la cantidad de células, aumenta la población celular. Se produce una batalla entre nuestros antígenos, entre los antígenos y nuestras células de defensa, los linfocitos. Se produce la batalla y salen, ¿no?, células muertas, bacterias, que es la pus, puede haber secreción purulenta de líquidos, células que van muriendo, sangre, que se produce hemorragia. ¿Cómo sabemos que hay un lugar, una vía de entrada? Porque si se fijan en la saliva, cuando uno tose, observa la saliva, seguramente hay algo de sangre. Si hay sangre, ya se produce la amigdalitis, faringitis. Si el proceso es controlado, en 2 o 3 días, esto se va a cerrar y va a involucionar. Pero si no, esto se va a ir haciendo cada vez más grande, hasta que tengamos que o tratar con antibióticos, algún tipo de tratamiento, o inclusive terminar en una cirugía. Depois do tratamento antibiótico, nem sempre ele volta ao tamanho normal. Tendría que volver. Si el antígeno ha sido destruido, entonces la amígdala tendría que regresar a su estado inicial. Quando o tipo tem crises, mais crises repetidas. Cuando hay crisis repetidas, habría que ver por qué, ¿no? Los otorrinos dicen que si una persona sufre 3 amigdalitis anuales, es indicación de una cirugía. Pero no me parece, porque es un lugar de defensa. Si nosotros sacamos las amígdalas, después, ¿cómo vamos a parar una invasión antigénica? Si les sacan las amígdalas, esta persona disminuiría sus defensas, ¿no es cierto? Pero si hay que extraer, se tendría que extraer. Cuando hay necesidad, se tiene que hacer. Si una persona sufre muchas amigdalitis al año, habría que ver cuál es la causa. Y para esto hay que hacer un estudio. Se hace un raspado, un hisopado de faringe, se saca de la superficie antígenos y se observa. Si amerita, se opera. Y si no, no hay necesidad, porque es un órgano importante en la defensa.
Si un paciente tiene una amigdalitis por año y se hace el estudio y se encuentra a un antígeno que es muy virulento, este es el estreptococo beta hemolítico causante de la fiebre reumática, aunque sea primera vez que le está dando una amigdalitis, hay que sacar las amígdalas lo más pronto posible, porque esta bacteria es tan virulenta que no se conforma con ingresar aquí, ¿no? Y perder el tiempo. Toma inmediatamente la sangre. Debajo del epitelio ya están los vasos sanguíneos. Toma los vasos sanguíneos y se distribuye por el cuerpo. Y sus lugares de hábitat, donde vive bien, son las válvulas cardíacas, los riñones y articulaciones. Y en estos lugares no se queda sin hacer nada, produce necrosis. ¿Se imaginan una necrosis de las válvulas cardíacas? Es mejor perder las amígdalas y seguir vivo, ¿no? En este caso, es una indicación de cirugía. En este caso, si se encuentra el estreptococo, hay que sacar las amígdalas. No importa si después tenemos problemas respiratorios por falta de esto. Sí, Andrei. ¿Querían preguntar alguna cosa? Sí, una persona cuando saca las amígdalas, no debe disminuir el sistema de defensa. ¿Cómo se puede reponer esto, digamos? ¿Alguna otra No se sistema del repone. cuerpo se repone o no? No, porque las Nada se amígdalas, saca después. en las amígdalas, estas amígdalas palatinas, porque hay otras, Claro, bueno. se extrae y obviamente que hay una pérdida. Porque no es lo mismo, Pablo, no es lo mismo tener y no tener. Hay diferencia. Hay una disminución del sistema inmunológico en este lugar. Esa persona con frecuencia va a sufrir de faringitis continuas, ¿no? Faringitis, bronquitis, hasta neumonías, porque hay una disminución. Claro que hay otras amígdalas, por ejemplo, las faringias, las linguales, que tendrían que tratar de, Sí, lo que te estaba equilibrar. preguntando, no he formado bien la pregunta. Que si va a sufrir la pérdida es un hecho ya, pero no hay ningún otro sistema del cuerpo que puede reponer esto, aunque se con el tiempo, nada. En el lugar no, pero en el cuerpo sí. Tenemos muchos órganos linfoideos. Tenemos otros órganos linfoideos, tejido linfático difuso en todas partes del cuerpo, ¿no? Es decir, en dos partes del cuerpo. Tejido linfático difuso, órganos linfoideos, ganglios, en muchos lugares. Pero en este lugar mismo, de las amígdalas, donde se ha extraído, no se va a recuperar. Lo que se ha sacado, se sacó y así queda. ¿Alguien quería preguntar algo? La faringitis se puede causar cáncer de ¿Si faringe? se extrae? No, las amígdalas se sacan, vai se quedar más expuestas las infecciones y se puede por algo causar cáncer de faringe. No, nunca hemos visto esto. En ningún paciente que se ha extraído las amígdalas, ha terminado desarrollando cáncer en el lugar. Nunca. Así que si sufren amigdalitis continuas, hay que hacer el estudio. Y si hay necesidad de sacar, hay que sacar. Hay personas que no quieren perder las amígdalas. Entonces se hacen un tratamiento con antibióticos mensualmente, todos los meses, durante muchos años. Pero es mejor evitar complicaciones. Que la fiebre reumática es muy común, sobre todo en los jóvenes. Y la vía de entrada es esta. La vía de entrada de esta bacteria es esta, las amígdalas. La faringe. Otras amígdalas, amígdalas linguales. Amígdalas linguales. Estas también son dos. El epitelio de las amígdalas linguales es el estratificado plano no queratinizado. En la superficie se pueden ver pequeñas fositas, bolsitas, ¿no? Fositas, diferente de las indentaciones, unas fositas. Y alrededor de las fositas solo una cadena de linfocitos. No es mejor que las palatinas, porque aquí solo hay una cadena de nódulos. En el otro habían cientos de nódulos. Amígdalas faringias. El epitelio
epitelio de las amígdalas faringias es estratificado plano no queratinizado y pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Hay dos epitelios en esta amígdala, el estratificado plano no queratinizado y el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. La estructura se parece a las amígdalas palatinas, solo que no presenta indentaciones. Debajo del epitelio, tejido conectivo y glándulas se tiene cientos de nódulos, las amígdalas faringias. El epitelio de las amígdalas faringias es el estratificado plano no queratinizado con algunos segmentos de pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Muy parecido a las amígdalas palatinas, excepto que carecen de indentaciones profundas. Debajo del epitelio hay tejido conectivo con glándulas y debajo de este tejido conectivo y glándulas se tienen cientos de nódulos linfáticos con o sin centro germinal. Eso depende de un estímulo antigénico. Finalmente tenemos las amígdalas tubáricas. Las amígdalas tubáricas tienen un epitelio cilíndrico simple. Debajo tejido conectivo. Y por debajo nódulos linfáticos. Se dice que las amígdalas tubáricas son prolongaciones laterales de las amígdalas faringias. Son prolongaciones laterales de las amígdalas faringias que están cerca de las trompas de Eustaquio, auditivas, ¿no? Todos cumplen la misma función. ¿Sí? Todos cumplen la misma función. Todas tienen la misma función por los nódulos. ¿Cuál es la función de las amígdalas? La defensa. ¿Qué hacen las amígdalas? Producen linfocitos en sus nódulos linfáticos. Por lo tanto, son órganos de defensa. Cuando aumenta el volumen de la amígdala, a esto se llama amigdalitis. Es la inflamación de la amígdala. El término itis es igual a inflamación. Apendicitis, dicen, inflamación del apéndice. Otitis, inflamación del oído. El término itis es igual a inflamación. Sí. ¿Qué tipo de linfocitos las amígdalas? B. Todas linfocitos B. Apenas B. Apenas B. Yo creo que debe haber, porque inclusive alrededor de las placas de Peyer hay linfocitos T. Alrededor, ¿no? Alrededor, muy por fuera, hay linfocitos T, pero los nódulos mismos son linfocitos B. Habríamos terminado tejido linfático. Como han dado su examen de embriología, deben estar cansados y no les voy a presionar con el tema de endocrino. Este tema entra al final, ¿no? Así que quedaremos ahí.